Que nada estorbe las oraciones de ustedes. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Primera de Pedro 3:7 en la Nueva Traducción Viviente. Al ocuparnos del tema de la hombría bíblica, no podemos dejar de lado la importante relevancia que tiene la condición de esposo del hombre cristiano. Primero, porque desde la perspectiva bíblica, el hombre completo es aquel que tiene una esposa y que es padre de familia. Esto, desde luego, podrá incomodar a algunos, pero insisto, se trata de la perspectiva bíblica respecto de la hombría. En segundo lugar, porque en el contexto actual, la Iglesia enfrenta el reto de que la mayoría de los hombres que forman parte de la misma hagan propia, asuman íntegra, oportuna y adecuadamente su condición de esposos y de líderes de la familia a la manera que la Biblia, la palabra de Dios, les encarga, manera que no necesariamente coincide con la que la cultura ha asignado a tal liderazgo. Y en tercer lugar, y de mayor importancia resulta, porque el sustento de la hombría bíblica es la relación personal profunda y creciente que el hombre tiene con Dios y que se cultiva y manifiesta particularmente en la oración y en la lectura y el estudio de la palabra de nuestro Dios. Pedro en su pasaje usa la expresión imperativa tienen cuando se refiere a la honra que le es propia a la esposa. Tienen que honrar a sus esposas, asegura a los esposos. Así es como el apóstol reivindica la dignidad de la esposa en un plano de igualdad respecto del hombre. Recupera así entonces Pedro el principio establecido en la creación de Eva, cuando el relato bíblico indica que ésta es ayuda idónea para Adán, pero no para servirlo, sino para complementarlo. En efecto, esta expresión describe a Eva como la que está frente a Adán para complementarlo, para que ayudarlo a que sea plenamente él. Es idónea porque es igual a él, es como él, pero también es opuesta a él, es lo que él necesita. Es otra en la que el hombre se complementa a sí mismo. Sin embargo, permeados por una cultura machista, tanto los hombres como las mujeres hemos aprendido a pensar que para cumplir con su función de ayudar al hombre, la mujer debe estar en una situación de subordinación ante él mismo. Sin embargo, Pedro indica que la responsabilidad del hombre es tratar a su esposa con entendimiento, es decir, con el poder para considerar y juzgar sobria, calmada e imparcialmente la dignidad que es propia de su mujer, el derecho inherente a su condición de ser imagen y semejanza de Dios. Pareciera que el apóstol toma en cuenta que el deterioro de la relación matrimonial empieza cuando la pareja se deja llevar por sus emociones y hace de estas sus emociones el factor, el elemento gobernante de su dinámica relacional.
Además, me parece que Pedro tiene contemplado, y a riesgo de lastimar a algunos he de decirlo, pareciera que Pedro toma en cuenta la inmadurez con la que no pocos esposos se miden a sí mismos, miden a sus esposas y terminan tratándolas de acuerdo con esa inadecuada medición. Víctimas de sus pensamientos ansiosos, de sus concupiscencias, asumen que el papel de su mujer es convertirse en la depositaria de sus frustraciones personales y en el pretexto de sus propios excesos y de sus omisiones. De ahí la importancia del llamado petrino. Hombres y mujeres debemos aprender a relacionarnos no de acuerdo con nuestras emociones ni con los condicionamientos culturales que hemos aprendido. Debemos hacerlo, debemos relacionarnos al partir del entendimiento que es propio de quienes estamos en Cristo y tenemos una nueva manera de pensar. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, en Dios habla hoy. La debilidad que se ha impuesto a las mujeres en toda cultura machista se convierte en el espacio de oportunidad para que los esposos las despersonalicemos y las convirtamos así en meros objetos, meras cosas a nuestro servicio y disposición. Pedro, sin embargo, asegura que si bien la mujer podrá ser más débil por tantos condicionamientos, participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado. Es decir, la debilidad de la mujer le es impuesta y no es connatural a su ser, puesto que tanto por su naturaleza como por la obra redentora de Cristo en ella, la mujer participa en igualdad de condiciones con el hombre del regalo de la regeneración de la imagen y semejanza de Dios con la que ambos hemos sido creados, hombres y mujeres. Bueno, ha sido necesario hacer las consideraciones anteriores a fin de que podamos ocuparnos de la última parte de nuestro pasaje, que es la idea central de nuestra reflexión. Pedro dice, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Ser hombres al estilo de Cristo solo es posible estando en Cristo. Este estar en Cristo es fruto de nuestra relación personal, íntima, misma que, como hemos dicho en distintas ocasiones, se cultiva y manifiesta particularmente en la oración. La hombría bíblica requiere de y se logra en la oración, particularmente. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y el medio que Dios privilegia para comunicarse con nosotros. En la oración, la voluntad de Dios se nos revela y su Espíritu Santo nos posee, estando en nosotros, haciéndonos suyos. Es que el Espíritu Santo nos dirige, nos regenera, nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos enseña a tratar bien a nuestras esposas. A más y más profunda oración, más de Dios en nosotros. Y por lo tanto, más entendimiento, más poder, más autoridad, más amor y más fortaleza. Lo que Pedro nos advierte es que un trato indebido a la esposa provoca que las oraciones de los hombres sean estorbadas. De acuerdo con el diccionario, estorbar es poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo. Así, lo que hace Pedro es asegurarnos que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él,
se hace difícil cuando tratamos inadecuadamente a nuestras esposas al grado de llegar a ser impedida del todo toda comunión con el Señor. Es decir, nuestra oración no cumple con su propósito primordial, que es el de mantenernos en comunión con Dios si no tratamos adecuadamente a nuestra esposa. Ekopto, que se traduce como estorbar, significa literalmente cortar. Una primera traducción sería cortar la ocasión, y como sabemos, ocasión en el contexto bíblico es la oportunidad que se ofrece para ejecutar o para conseguir algo. Estar en comunión con Dios no es un derecho nuestro, es la oportunidad que por gracia Dios nos ofrece. Así que, en la medida que nuestro trato desconsiderado hacia nuestra esposa aumenta, la oportunidad de la comunión con Dios disminuye en la misma proporcionalidad. Alguno podrá decir, pero entonces la comunión con Dios ya no es gracia, es merecimiento. No, no hay tal. Lo que sucede es que la Biblia nos anima a responder adecuada y oportunamente a la gracia recibida, en el entendido que de no hacerlo podemos caer, podemos perder tal gracia. Gálatas 5:4, Hebreos 10:26 al 31. Bueno, pero otra traducción posible del término cortar o estorbar nos resulta de mayor beneficio. Es cortar un árbol. Resulta obvio que para cortar un árbol, éste debe existir. No podemos cortar el árbol que no existe. Así que la acción de cortar es destructiva, por cuanto acaba con lo que ya existía. El trato indebido a nuestras esposas no solo estorba el desarrollo de nuestra relación con Dios, sino que destruye la comunión ya existente con Él. Y eso es importante. Podemos llegar a la condición en la que nuestras oraciones resultan irrelevantes dado a que el circuito de comunicación con Dios se ha interrumpido temporal o definitivamente. Puede suceder que, como nos pasa algunas veces cuando usamos el teléfono, nosotros seguimos hablando, pero Dios ha dejado de escucharnos. O también que Dios nos hable, pero que nosotros no estemos en condición de oírlo, de escuchar lo que Él tiene para nosotros. Así que podemos ver que tratar dignamente a nuestra esposa no es una cuestión que solo la beneficia a ella. Sobre todo, se vuelve en una condición de interés propio, pues al tratar debidamente a nuestra esposa es que nos mantenemos en comunión con Dios con todo lo que esto significa, con todo lo que esto implica. Me temo que hay quienes han descubierto, lo están descubriendo, que viven la suerte de Caín en sus vidas familiares, errantes, solitarios y sin destino. Perdedores de los dones recibidos, se encuentran marginados de su esposa, de sus hijos, pero sobre todo se encuentran marginados de Dios. Todo comenzó por no tratar debidamente a la esposa. Somos más hombres y nuestra hombría es más bíblica cuando tratamos a nuestras esposas con honor, considerándolas iguales a nosotros en dignidad, en aprecio y en respeto. Sobre todo, sabiendo que de nuestra relación con ellas depende en buena medida que nuestras oraciones sean escuchadas y sean respondidas. A tratar adecuadamente a nuestras esposas. A esto los animo
A esto los convoco para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dios los bendiga.